y el Estado, el gobierno, celebra el Día del Trabajo, el día de hoy precisamente. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajar, hermano? Vamos a considerar esto. Creo que estuve considerando la palabra de Dios en relación a esto y parece que la Biblia es muy contundente en cómo enfoca, ¿verdad?, el trabajo para nosotros, y en términos generales el trabajar es algo que Dios instituyó desde el huerto de Edén. Y vamos a partir de ahí en el nombre del Señor Jesús. Sí, dije bien, es el trabajo, el Señor lo instituyó desde el huerto de Edén, inclusive antes de que el hombre pecara. Gloria a Dios. Y vamos a partir de ahí de Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice ahí la bendita palabra de Dios, ¿lo tenemos? Versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrara y lo guardase. Dios reprueba totalmente la ociosidad. Es algo que Dios desde el principio no está de acuerdo con la ociosidad. Alguien ha dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y tiene algo de sentido porque el ocioso debido a la sociedad, empieza a buscar experiencias con la droga, experiencias con el alcohol. El ocioso empieza a ver desde arriba de su tejado, a ver si ve alguna mujer desnuda. ¿Recuerda por qué digo eso? Sí, el caso de David, que no cumplió con su deber de ir con su ejército. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó, y dice la Biblia que siendo ya tarde se levantó ahí a mirar y vio a una mujer lavándose, bañándose. Y bueno, ahí también entró ese mal del adulterio, de codiciar la mujer ajena debido a un tiempo de ociosidad que hubo en la vida de David. Y así, hermano, pudiéramos mencionar muchos casos como la Biblia habla de las palabras ociosas. ¿Por qué se dan las palabras ociosas? La gente, ¿verdad?, en su ociosidad busca otras maneras de expresarse, lamentablemente vulgarmente. Bueno, Dios reprueba la ociosidad. Creo que la ociosidad es algo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, promueve, y Dios, por el contrario, nos exhorta, nos llama a trabajar. Y como vemos desde el principio en el Edén, antes de que el hombre tan siquiera pecara, Dios lo puso a trabajar. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Alguien a veces trabajando dice, si no fuera por la culpa de Adán, no andaría aquí yo trabajando. Lo he escuchado, ¿no? En algunas personas, en su ignorancia, expresan eso. Pues no, en realidad el trabajo es una bendición, y aún antes de que el hombre pecara, pues ya Dios lo había puesto a trabajar. Lo que sucede después de que el hombre pecó es lo que dice el capítulo 3, de ahí mismo de Génesis. Vamos al capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice en el nombre del Señor Jesús: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor, con aflicción, con sufrimiento.
Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahí está la consecuencia que vino, fue la aflicción, el dolor, el sufrimiento en el trabajo, pero no que el hombre empezara a trabajar, no, por supuesto que no, sino lo que vino es esa aflicción, ese dolor, el dolor con el cual comería de la tierra todos los días de su vida. Esa aflicción de ganar con sudor, con aflicción, con cierto sufrimiento, el pan para alimentarse. Bien, pues seguimos viendo, hermano, que en los diferentes trabajos que tiene el hombre, alguien a veces se jacta de decir lo inteligente que es para poder hacer un trabajo. Pero Dios es el que capacita, Dios es el que da la sabiduría a los hombres, porque de Él proviene todo. Él es el que provee de sólida sabiduría a los rectos, dice su palabra, y en este sentido también es Dios el que le da sabiduría al hombre para el trabajo. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 35, Éxodo 35, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo artificio o en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar inventos, para trabajar en oro y en plata y en metal y en obra de pedrería, para engastar y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artificio y de invención y de recamado en jacinto y en púrpura y en carmesí y en lino fino y en telar, para que hagan toda labor y levanten todo diseño. Vemos entonces que Dios da sabiduría para el trabajo, hermano. Dios es el que, si nosotros somos humildes, la Biblia dice que Él nos da cuando nosotros nos humillamos. Dios, recuerde que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nadie se jacte diciendo que sabe hacer aquello y lo otro porque es muy capaz, muy inteligente. No, es por la misericordia de Dios, y porque si sabe algo, si conoce algo, es como dijo el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así podamos decir nosotros también: por la gracia de Dios soy lo que soy. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, ahí a Efesios capítulo 4. Vamos a definir también que el trabajo que tengamos debe de ser un trabajo honrado, un trabajo con el cual no hagamos negocio de las debilidades del hombre o de los vicios del hombre, porque hay quienes hacen mucho dinero vendiendo licor, vendiendo cerveza, y aquellas tiendas, ¿verdad?, parecen al parecer muy fructíferas, y a veces los hombres declaran: yo de lo que hago negocio es de vender cerveza, de vender aquello, de vender lo otro.
Hermano, los hijos de Dios debemos de abstenernos de ese tipo de trabajos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: el que hurtaba no hurte más. ¿Antes qué? ¿Antes qué debe de hacer? Trabaje. Trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Hay que trabajar con nuestras manos, pero en lo que es bueno, en lo que es agradable delante de Dios. Es que los cristianos, las cristianas, debemos de tener nuestro lugar, un lugar, por cierto, muy digno. Recuerde que somos representantes, somos embajadores en nombre de Cristo. Y ni qué mencionar otro tipo de negocios que son ilícitos aún delante de las autoridades, paz de Cristo. Eso ni para qué mencionarlo. Por supuesto que los hijos de Dios, esas cosas ni se nombren entre nosotros. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios. ¿Y qué más? Y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, que os conduzcáis honradamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Está escrito en el Salmo 37, 25, mozo fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si nosotros nos conservamos en justicia y en el temor de Dios, no vamos a tener necesidad de nada. Es importante que nuestros negocios y el trabajo de nuestras manos lo hagamos conduciéndonos honradamente. Dice aquí la versión antigua: andéis honestamente. No podemos aceptar cohechos, sobornos. La gente está viciada a tomar de la empresa aquello que no le pertenece. Eso es robar. Eso es robar, sacar mercancía para negociar con ella, y eso es robo, y la gente, ¿verdad?, busca hacerse rica por medio del robo. ¿Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios? Pablo daba testimonio aún en este aspecto, hermano. Él trabajaba, si era necesario, dice ahí, trabajando de noche y de día. ¿Por qué? Por no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Sí? Alguien, ¿qué es ser gravoso? Pues alguien que no quiere trabajar y dice que porque su misión es solamente predicar y predicar, y bueno, llega a ser gravoso, llega inclusive a ser demandante. Sí, hay quienes son tan demandantes, ¿verdad?, que dijeron a unos ministros: hay una necesidad en cierto lugar, y dijeron: pues hay, ¿cuántos hermanos son? No, pues son muchos, son como 80 hermanos, tienen un lugar donde reunirse. Sí, hay un lugar donde reunirse, están aportando, bueno, en esa iglesia dijeron, están diezmando. Sí, son hermanos diezmadores, ayudadores, y dijo: bueno, pues vamos, que por fe andamos. ¿Cómo? ¿Cuál fe, verdad? Más bien alguien dijo: por feria andamos.
No, eso no debe de mover a los hijos de Dios, a los ministros de Dios, que no seamos tocados de avaricia, porque recuerde lo que dice, solamente cito 1 Timoteo 6:10, porque el amor del dinero, no el dinero en sí, sino el amor del dinero, es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a los Proverbios, hermanos. Ahí en el libro de los Proverbios vamos a ver una serie de versículos muy interesantes que reprueban la pereza, reprueban la ociosidad. Empezamos con Proverbios 21:25. Proverbios 21:25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura, en el versículo 25, el deseo ¿de quién? Del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Oiga, nomás desea, pero no quiere trabajar. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, mas el justo, dice la versión antigua, el justo da y no desperdicia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Proverbios 6, donde encontramos algunos consejos y ejemplos. Proverbios 6, una escritura muy conocida que nos habla del ejemplo de la hormiga. ¿Lo tenemos? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Ahí está, aprendamos de la hormiga, que es muy trabajadora. Las hormigas son muy trabajadoras y quizás cuando llega el invierno, el frío, diga, ¿y dónde quedaron todo ese montón de hormigas? Bueno, pues trabajaron en el verano para tener provisiones suficientes para todo el invierno. Así es que están por ahí tranquilas en sus hormigueros, adentro del subsuelo, de manera subterránea, tienen ahí sus almacenes, sus habitaciones, porque en el verano trabajan arduamente. Eso nos da un ejemplo a nosotros, hermano, de trabajar arduamente para que cuando venga el tiempo de necesidad podamos tener. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 10 de ahí de Proverbios. Les dije que vamos a ver una serie de textos ahí en Proverbios 10, versículo 26. Amén. Como el vinagre a los dientes, alguien pruebe el vinagre y verá qué sensación le da a los dientes. Bueno, dice el texto, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Cómo es el humo a los ojos? Muy irritante, hermano. No se puede tolerar el humo a los ojos así, hermano. Es difícil tolerar a un perezoso. Capítulo 13, de ahí mismo de Proverbios. Proverbios 13:4. Desea y nada alcanza. ¿Quién? El perezoso o el alma del perezoso. Mas el alma de quién? Lo contrario de los perezosos, ¿quiénes son?
El alma de los diligentes será prosperada. ¿Por qué alguien no prospera? Le echan la culpa que sus padres no le dejaron una buena herencia, que no le dieron un estudio. No, en realidad, ¿por qué no prospera? Porque ahí hay algo de pereza, pues dice el texto, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bendito el nombre de Jesucristo. 15 de Proverbios, versículo 19, dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué quiere decir esto? Que al perezoso el camino a seguir siempre le encuentra peros, siempre dice que no se puede transitar, no se puede seguir adelante, no puede proseguir, porque es como un seto de espinos el camino para él, para el perezoso. Sin embargo, para los rectos es como una calzada. La vereda de los rectos es como una calzada. Seguimos viendo ahí en el capítulo 19, versículo 24. El perezoso esconde su mano en el seno, aun a su boca no la llevará. Sí, quiere todo a la mano, quiere que le den todo, como lo se dice, todo en la boca. Así es el perezoso. Capítulo 20, versículo 4. El perezoso no hará. Arar es trabajar. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Qué dice el perezoso? No, está haciendo mucho frío. No, está haciendo mucho calor. Pues no trabaja, no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no va a hallar. 22 de Proverbios, versículo 13. Ahí está el perezoso siempre poniendo pretextos para no trabajar. Dice el perezoso, el león está fuera, en mitad de las calles seré muerto. No, ni para qué salir, no ve, hermano, que la delincuencia no nos deja, que si salgo a trabajar me van a quitar el dinero, me van a asaltar, mejor no salgo, ya no se puede salir en estos tiempos. Siempre el perezoso tiene pretextos para no salir a trabajar. 24 de ahí de Proverbios, versículo 30. ¿Lo tenemos? Pasé junto a la heredad del hombre. ¿De qué tipo de hombre? Del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz o su faz, y su cerca de piedra estaba como destruida. Qué tremendo, así es el hogar, la casa de una persona perezosa, ociosa, que hoy en día también contribuye mucho, que en lugar de estar trabajando, está en el celular horas. Bueno, pues ahí está el resultado. Todo su jardín crecido de espinas, ortigas, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y dice el proverbista, y yo miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí el 26 de Proverbios, versículo 13 y 14.
Otra vez el pretexto para no trabajar. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. 14, las puertas se revuelven en sus quicios o en sus quiciales, así el perezoso en su cama, de un lado para otro, así como los quiciales de las puertas, cuando no están aseguradas que están para un lado y para otro, así el perezoso en su cama. ¡Qué terrible condición! Sigue diciendo, hermano, ahí el versículo 15, esconde el perezoso su mano en el seno, cánsase de tornarla a su boca. A su ver, el perezoso es más sabio que 7 que le den consejo. ¿Qué le parece? Hasta muy sabio. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y todo es cuestión, hasta le adjudica la suerte. Es que tengo mala suerte. No, el perezoso, a su parecer, él es más sabio que 7 que le quieren aconsejar. Entonces, Dios reprueba la ociosidad, hermano. Dios está en contra de la pereza y Él nos llama a ser trabajadores responsables con nuestro trabajo. Pero vamos a ver, hermano, un extremo de aquellos que trabajan tanto que ni tienen tiempo para Dios. La Biblia también nos habla de esos extremos. Lucas capítulo 8, Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo habla de la semilla que se sembró o que cayó en diferentes terrenos y que en la mayoría de ellos no dio fruto esa palabra, esa semilla. Pues dice el versículo 11, leemos desde el 11, es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra que es de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo crecen y en el tiempo de la tentación se apartan. Versículo 14. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Recibieron la semilla y parece que todo iba bien, pero qué lamentable que los afanes y las riquezas, como ya le va yendo muy bien, a causa de esas cosas, de los afanes, no lleva fruto en lo espiritual. Capítulo 21 de ahí mismo de Lucas. Por eso el consejo, hermano, de no irnos hasta ese extremo de afanarnos y afanarnos y afanarnos, y no dar lugar a lo espiritual. Pues mire lo que dice en Lucas 21, versículo 34. Y mirad por vosotros, pongan mucha atención en esto, ¿en qué? Que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, ¿y de qué más? Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, que no seamos cargados de los afanes de esta vida. Ahí mismo en Lucas tenemos un ejemplo de Marta. ¿Se acuerda de Marta, hermano? Que estaba hasta turbada porque estaba muy afanosa. Lucas 10, versículo 38.
Es importante aclarar esto, ¿verdad? No vaya a decir, no, pues el hermano dijo que hay que trabajar y trabajar y trabajar. No, hay que ver que no lleguemos al exceso de llegar a afanarnos, de trabajar 8 horas y ahora quiero más y quiero tiempo extra y ahora si me dan trabajo de lunes a viernes, pues tengo que buscarme otro trabajo el sábado y domingo. Cuidado con los afanes. Estamos ahí en el versículo 38. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, refiriéndose al Señor Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios. Marta se distraía en muchos, ¿qué, hermano? Muchos quehaceres. Ahí está Marta, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada estás y con las muchas cosas o con las muchas ocupaciones estás. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Afanada y turbada. Una persona que se afana demasiado llega a estar turbado. Pues ¿cómo no? Pues si nomás piensa en lo material, trabajo, que no toma en cuenta las cosas espirituales. Jesús le dijo a Marta, empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Recordemos, hermano, que los principios de la búsqueda del Señor dicen, por ejemplo, Mateo 6:33, mas buscad primero, no dice únicamente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay que buscar ambas cosas, pero primero el reino de Dios y su justicia. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6, un texto muy conocido. Mire lo que nos dice. Por nada estéis como afanosos, o sea, ahí ocupados, trabajando, que no das lugar a lo de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si hacemos esto, en lugar de estar turbados con el mucho afán, ¿qué va a venir, hermano? ¿Qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Vamos a tener paz, hermano, si no nos afanamos. Sin embargo, alguien que se afana mucho en el trabajo va a estar hasta turbado. Vamos a volver a Lucas, capítulo 17 de Lucas. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 28. ¿Lo tenemos? Asimismo también como fue en los días de Lot. ¿Cómo fue en los días de Lot? Dice, comían, bebían. ¿Qué más hacían? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mucho afán. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y luego dice el versículo 30, como esto, o así va a pasar, así va a estar la situación, así va a estar la vida de la gente, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Hablando de su segunda venida, la gente va a estar muy ocupada, comprando, vendiendo, plantando, edificando. ¿Por qué no viene al culto? No tengo tiempo, hermano. Tuve que salir a comprar, tuve que salir a vender,
tuve que plantar, tengo que estar edificando, y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Y la advertencia es que así va a estar la situación cuando el Hijo del Hombre se manifestará. Alabamos al Señor Jesucristo. Mire, en contraste con esta mucha ocupación, por otra parte, mire cómo estaban en Sodoma, según dice Ezequiel 16, Ezequiel capítulo 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 y 50. ¿Lo tenemos? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. ¿Verdad que Sodoma se hace referencia a ella en la escritura que leímos en Lucas 17, 28? Bueno, pues aquí dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Soberbia, hartura de pan y abundancia, ¿de qué? De ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso, y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. La maldad de Sodoma, fíjese que tenían hartura de pan, pues cómo no, comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían, pero por otra parte, había abundancia de ociosidad. ¿Cómo? ¿Se puede ser ocioso y estar comprando, vendiendo, plantando, edificando? No, en lo material no, pero ¿qué tal en lo espiritual? En lo espiritual, cero actividad, totalmente ociosos. La Biblia dice que allí habitaba entre ellos el justo Lot, y un testimonio daba, hermano, pues la Biblia dice que él era justo, Lot era justo, sin embargo afligía su alma con ver y oír la conducta mala de aquellos hombres. Pero no había ningún interés en preguntar por la justicia de Lot, de saber de lo espiritual, nada, cero, ociosos totalmente. Así, una sociedad para cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, una sociedad muy activa, muy afanada en lo material, comprando, vendiendo, plantando, edificando, pero en lo espiritual totalmente ociosos. La gente no quiere saber de la justicia de Dios, del evangelio, no tiene tiempo. No tiene tiempo. Lo invitamos a que venga a oír palabra de Dios. No tengo tiempo, y hasta dice, tal vez si me sobrara tiempo. No, Señor, Dios no está esperando las obras de usted. ¿Sí? Dios quiere una entrega completa, desinteresada, una entrega sincera. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso, mire lo que dice otra vez, volviendo al Nuevo Testamento, lo que dice Juan 6, Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Sí, hay que trabajar, pero más por la comida, más que trabajar por la comida que perece, hay que trabajar también, o en primer lugar, por la comida que a vida eterna permanece. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo, solamente cito, la noche viene cuando nadie podrá o cuando nadie puede trabajar. Hablando de lo espiritual, Él se lo adjudicó a Él mismo. La noche viene cuando nadie puede obrar.
Juan 9:4 es la cita. Quiero que vayamos ahí, hermanos, a ver en segunda a Timoteo, capítulo 2. El Señor dijo, el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Vamos ahí a segunda a Timoteo 2, ¿sí? ¿Estamos ahí? Versículo 21. Así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado, ¿y qué más? Y útil para los usos del Señor y aparejado, ¿para qué? Para toda buena obra. Si alguien se limpiare de estas cosas, de las cosas de iniquidad, de las cosas del pecado, será un vaso para honra, útil para los usos del Señor. Alguien se justifica y dice, no, la Biblia dice que cuando hiciéramos todas las cosas que Él nos manda, digamos, siervos inútiles somos. Así es que, ¿qué útiles vamos a ser? Somos siervos inútiles. Hay que leer el contexto, porque por otra parte, si usted dice que está bien ser siervos inútiles, pues considere lo que dice allá. Vamos a ver una escritura que nos habla de esto en Mateo 25. Mateo 25. Si usted está confiado diciendo que está bien ser siervos inútiles, pues quizás esto le llame a reflexión. 25, versículo 30. Voy a leer un poquito más atrás, desde el 24. Amén. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿a cuál siervo? Inútil, ¿dónde? ¿Qué pasará con él? Echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No dice al hombre borracho, al hombre ladrón, al hombre adúltero, no, dice el siervo inútil, que se justificaba diciendo, no, somos siervos inútiles, hermano. Al siervo inútil, el que es inútil, el que no es útil, como lo que leímos en 2 Timoteo 2:21, que seamos un vaso útil para los usos del Señor, pues aquí al siervo inútil será echado en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es conveniente ver bajo qué contexto, hermano, debemos de decir que somos siervos inútiles. ¿Bajo qué contexto? O sea, vamos a leerlo, hermano. Obviamente que si alcanzamos a hacer lo que Dios nos manda, que digamos no con soberbia como aquel fariseo que decía, Dios te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Se jactaba. Si nosotros llegamos a hacer lo que el Señor nos manda, con humildad digamos lo que dice aquí, mire, Lucas 17, versículo 7,
al 10. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? Así era el servicio de un siervo. Versículo 9, da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. O sea, el amo le da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado, lo que era su deber. Está preguntando. Y el mismo Señor responde y dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho lo que es mandado, decid. O sea, no se crea, no se jacte, no diga como aquel fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. No, no se jacte. Decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no estuvo inactivo, no estuvo sin hacer nada. Solo estuvo haciendo solo lo que el Señor mandó. Y aún haciendo lo que el Señor mandó, que digamos humildemente, siervos inútiles somos. Amén. En ese sentido está, hermano. No en el sentido de que digamos, no, al cabo somos siervos inútiles y pasemos reposados sin ser útiles, sin trabajar, sin evangelizar, sin hacer el trabajo en el Señor. No, porque el siervo inútil será echado fuera a las tinieblas. Amén. ¿Por qué será echado fuera? Por inútil, porque no sirvió. Vamos ya por último, hermano, a ver 2 escrituras en 1 Corintios 15, 58, el último versículo, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que, ¿qué cosa? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. Si algo tiene recompensa, es el trabajo en el Señor. Por eso, en lo que refiere al trabajo en el Señor, hay que estar firmes y constantes. No que una vez por ahí se le ocurrió y se animó a evangelizar y ya después ya no. No, hermano, hermana, hay que ser constantes en el trabajo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. La otra escritura la tenemos en Hebreos 6, versículo 10, que también nos habla del trabajo en el Señor. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y qué más? Y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios premiará cada trabajo que usted hace. Claro, no se refiere a la salvación. La salvación es tan grande que Dios nos la da gratuitamente. Aquí se refiere a la recompensa que tendremos los hijos de Dios por trabajar en el Señor, por servirle. Y solamente cito lo que dice Apocalipsis 22. Cito lo que dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere ¿qué? Su obra, su trabajo. Dios recompensará el trabajo y la obra de cada uno de nosotros. Alabamos al Señor Jesús. Así es que a trabajar en todos los sentidos. En el sentido material hay que trabajar. No llegar al punto de afanarnos
y de olvidarnos de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. No, todo a su tiempo, el trabajo material a su tiempo, y por el otro lado trabajar en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ni será en vano.